Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Seguimos en Foro Nacional para la Democracia platicando sobre seguridad nacional. Nos escuchan miles de jóvenes en todo el país. La audiencia de @FM es afortunadamente pues muy amplia. Y lo que quizá el radioescucha quiera entender es por qué tenemos casi 97-98% de impunidad. Y como decías, Juan, los delitos de alto impacto es de que te roban la cartera o asaltan el transporte público, etcétera, ¿no? Y bueno, todos esos elementos pues son producto de toda una cadena de acciones o de omisiones desde el nivel político o desde el primer nivel político, que me gustaría que nos ayudaran a resumir, ¿no?, en la cadena de acciones que nos han llevado al escenario en el que estamos hoy. Hablamos de que Fox fue el primero en iniciar un gran cambio en materia de seguridad pública, seguridad interior. Fox es un hombre que como presidente de México se enfrenta a la explosión de los grupos delictivos en México. Hay quien insiste en que pierde el control el Estado sobre esos grupos. Yo quiero pensar que no fue así, simple y sencillamente entendieron una oportunidad que se abría con esa llegada de un nuevo partido en el poder. Y más que nada debilita la investigación política. Todos los países tienen grandes agencias de investigación política y que no se me tome por reaccionario, y sobre todo por este auditorio joven que nos escucha. No es así, es necesario para un país que se tenga esa inteligencia política para poder trabajar. Luego entonces debilita esa parte, no fortalece, creo yo, una policía federal preventiva como debió de haber sido, es decir, quizá ya hasta pensar en temas como gendarmería, como una cuestión que se adelantara a lo que estaba comentando ahorita mi amigo Emilio, pero no le toman atención a esa parte. Calderón hereda ya una explosión criminal de violencia, grupos criminales disputándose el poder y el control de fronteras exclusivamente por un tema de narcotráfico. Hoy no es el narcotráfico el único negocio, al contrario, la trata de personas, la prostitución, el huachicoleo, la piratería, el cobro de piso, el derecho de paso, el derecho de piso, todo eso se ha convertido en algo muy grande. El secuestro. El secuestro, que al final de cuentas a Calderón le explota en las manos y no tiene otra opción más que hacer ya a las Fuerzas Armadas un actor permanente y cotidiano en la respuesta a esto. Sin lugar a dudas, la figura de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, aquella que tuvo Genaro García Luna, sí se hizo una gran supersecretaría, creo yo, con algunos errores, debilidades, una corrupción terrible. Sin embargo, creo yo que la institución como tal es necesaria en un país como México. El presidente Peña Nieto lo convencen de que esa figura de la Secretaría de Seguridad Pública tenía que irse a la Secretaría de Gobernación, y esto es importante, no regresarse a la Secretaría de Gobernación, irse a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación tomando una responsabilidad más de seguridad pública federal. Esto es importante. Por eso se crea esta Comisión Nacional de Seguridad, que es la que actualmente existe. Renato Sales, la que encabeza el gran Renato Sales, y gran porque es un funcionario público, que está haciendo lo imposible por poder corregir con los pocos recursos que tiene esta Comisión Nacional de Seguridad, con policías, con las 7 divisiones de Policía Federal incluidas. Sin embargo, no puede quedar tan desprotegida institucionalmente, que es lo que están planteando todos los candidatos a la presidencia, que de ganar, van a regresar esa Secretaría de Seguridad Pública Federal. Quitarle a Gobernación el control de las policías, digamos. Quitarle, ahora sí, y volverlo a hacer institucionalmente como un ente. Porque le da mucho poder al titular de Gobernación, hay que decirlo. Es decir, parte de la crítica es esa, que fortalece políticamente mucho al inquilino de Bucarest. Pero lo vimos, no lo fortaleció. No creo que haya sido una cuestión política, más bien yo creo que era una cuestión operativa y una cuestión de respuesta a la ciudadanía, porque al final de cuentas en el 2012, en la elección 2012... La crítica era la falta de coordinación. Y la demanda seguía siendo esa, seguridad. Desafortunadamente, nuestros amigos del auditorio me van a dar la razón, cuántas veces las Fuerzas Armadas han recuperado Acapulco, cuántas veces han recuperado Veracruz, Zacatecas, Laredo, qué decir de Michoacán, qué decir de Ciudad Juárez. Lo recuperan el espacio perdido, se le entrega a la autoridad civil, llámese alcalde o gobernador, y a la vuelta de la esquina no vuelven a perder. Entonces, creo
creo que sí es muy interesante también dirigirnos hacia esta importancia de que las Fuerzas Armadas estén ahí o de que se fortalezcan otras instituciones. Emilio, 97-98% de impunidad es lo que vivimos los mexicanos. Estamos a nivel de Uganda, o peor, en algunos casos. ¿Cuántos años tomaría, si las cosas se hacen coherentemente bien, disminuir estos índices pavorosos de inseguridad? Ese porcentaje que mencionas, permíteme que lo ponga en este contexto. El 95% ocurre en los ámbitos de la seguridad pública, donde intervienen también el sistema judicial, donde intervienen también Ministerios públicos, nuestros jueces. ministerios públicos, los jueces, y donde existe una especie de hoja de afeitar en donde se mide ese filo de la navaja dependiendo de cómo se logren constituir los debidos procesos. Te debo de decir que el mismo modelo en el ámbito de las Fuerzas Armadas es a la inversa, precisamente. Lo que tenemos de dificultad sería el 5%. Y digo eso por el seguimiento que hacemos. Entregan al delincuente, lo que decías, entregan al delincuente, y en el tema judicial es donde se pierde. El sistema, la justicia militar tiene un 95% de efectividad contra un 5% de Claro. Y esa fórmula te hace mencionar el grado de institucionalización del tipo de legalidad que legitima a la propia acción de los militares en función no solamente de su doctrina, sino de la aceptación de esa doctrina militar para el cumplimiento de sus tareas. Este asunto hay que valorarlo, porque con las dificultades que tenemos, la evolución que mencionabas, si nosotros acudiésemos, por ejemplo, a una breve reflexión, muy breve, sobre la fórmula gubernamental que visualiza el presidente Peña al inicio de su mandato, de llevar una gran coordinación con los tres poderes y los tres niveles de gobierno, y un nivel de inteligencia que facilitara realmente objetivos precisos para evitar lo que comúnmente se denominan daños colaterales. Bueno, en este momento las dificultades que se han presentado no es que no haya funcionado el modelo, el problema es que ha sido rebasado, como ocurre en toda confrontación y enfrentamiento. ¿Cuáles son los frentes de batalla? Lo puedes hacer 1, 2, tener 2 equipos con perfecta profesionalización, atención y capacidad, pero no puedes tener 5 o 7, porque finalmente existe un declive, una especie de campana en términos de la estadística, donde vas a tener dificultades. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A dónde nos lleva? El caso del presidente Calderón es enfrentar con todas las dificultades y los señalamientos, las críticas que se le hacen de la ausencia de un diagnóstico. A lo mejor el gobierno federal en sus instancias políticos civiles puede tener dificultades para hacer diagnóstico. Los militares no. Podemos discrepar, pero por tradición y protocolos están obligados a. ¿Sí? Es una dificultad. Calderón lo hace, toma una decisión difícil en un momento difícil. Lo que está preocupado en gran medida es esa gobernabilidad en las zonas locales, regionales, que no es que reciba de Fox. El problema con el presidente Fox es una discrepancia, hay que decirlo. En el entonces modelo de Aguilar Sincel como consejero de Seguridad Nacional y el tema de un secretario de Relaciones como Castañeda, lo que veíamos al inicio como una gran posibilidad de desarrollo se complica y surgen los egos y los controles de pretender personalizar lo que ya estaba institucionalizado, y entonces no logra cuajar. La verdad es que no cuaja. Antes de irnos a un corte, una rápida respuesta. ¿Cuántos años creen que pudiéramos esperar para que esto se estabilizara? Estamos en un extremo a la alza, pero 3, 5, 7 años, una generación. ¿En cuánto tiempo se puede aspirar a que México se pacifique, ¿no? Yo creo que más bien, y perdón que difiera la pregunta hacia otro sentido,
Más bien es cuáles van a ser las bases para poder empezar a contar ese tiempo, porque no tenemos bases precisamente de ministerios públicos, no tenemos bases de jueces, no tenemos gobernabilidad. Porque hay un sistema penal oral por ahí. Sin embargo, te permite sacar a un delincuente siendo armado y va a volver a delinquir. La fórmula y la reformulación que se ha hecho tras los muros de las Fuerzas Armadas en las discusiones académicas es que tienes que constituir una política de Estado en materia de seguridad nacional. Y eso te ancla una posibilidad transeccional. No sujeta a los vaivenes. No puedes estar, es como ahorita. No puedes entrar en una discusión donde hay amnistía, hay un problema, cuando los problemas que tienes son de otra índole y polarizas la sociedad. Vamos a un corte y regresamos a ese tema de la amnistía que tanto revuelo ha generado. Volvemos. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.